Amigos, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de 180 LPM Podcast, en donde, como ya es costumbre, vamos a contar historias paranormales, tanto de mi invitada el día de hoy, como por parte mía. En esta ocasión vamos a tomar o a tocar un poco de sensibilidad, pues se va a hablar de cosas que duelen en el corazón y aparte de situaciones que podrían llevarnos a pensar que pues no todo en la vida de la gente está bien. Esta noche les voy a presentar a mi amiga Abby. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Abby? Muy bien, contenta. Muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Se ve muy padre. Vamos a tratar de hacer de esto algo que a la gente le guste, que le llame la atención y Claro. que les dé la tenebra un poquito de lo que se va a hablar hoy. Pues más que nada porque, bueno, son situaciones en tu caso personales que bueno, es difícil llegar a contarlas a veces, ¿no? Claro, por supuesto, como es algo muy personal, tengo todos los detalles, tengo la vivencia y estoy segura que la gente allá afuera, más de uno se va a sentir identificado con lo que vamos a platicar hoy, con lo que voy a platicar hoy. Y pues es un pedacito para que ellos también entiendan qué es lo que está pasando, qué les sucedió. Pues fíjate que como esta vez vamos a hablar un poquito de la familia, la historia que yo te traigo el día de hoy, la primera de ellas, se trata de una madre de la ciudad de Orizaba. Esta madre es amiga mía, es más chica que yo, pero la conozco desde que éramos niños. Y por situaciones que vas a conocer a continuación, pues voy a tratar de evitar los nombres reales porque podría generarse, pues ya sabes, ¿no? Comentarios y cierto rechazo hasta Sí, esa por familia, supuesto. ¿no? Bueno, pues resulta que ella es mamá actualmente de 2 niños, uno de 6 años y uno de 8. Y en diciembre del 2023 empezó a notar cómo su hijo mayor cambiaba sus actitudes. De repente pasó de ser un niño muy educado a ser un niño un tanto grosero. Ya le respondía, no la obedecía. Independientemente de eso, empezó a hacer muchas travesuras a su hermano, ¿no? Empezó a agredirlo físicamente y verbalmente. Entonces un día se vinieron de Orizaba a la ciudad de Córdoba y justo cuando venían manejando, venía en el auto su esposo, ella de copiloto y atrás los 2 niños, el niño pequeño le dice, mamá, por favor me quiero pasar adelante contigo. Y ella, ¿qué adelante ni qué 8 cuartos? Aquí no te vas a pasar. Por favor, mamá, es que mi hermano me da miedo. Entonces voltea ella a ver al niño grande y el niño grande tiene la mirada perdida. Está viendo fijamente, pero es como si no estuviera él. Ok. Entonces en ese momento ella lo llama por su nombre y le dice, cálmate y deja de espantar a tu hermano. Pero el niño no reacciona. Entonces ella acerca su mano al niño, le toca la frente y se da cuenta que está hirviendo en temperatura. Le dice a su esposo, por favor, párate en el Oxxo más cercano que encuentres, vamos a bajarle la temperatura al niño. Sí. Se bajaron, se compraron un agua fría, se volvieron a meter al auto y con la misma playera del niño la mojaron y empezaron a ponerle compresas con el agua fría en la frente. Lo raro de todo esto es que, bueno, la distancia entre Córdoba y Orizaba es muy corta, son 15 a 20 minutos máximo. Pues resulta que cuando llegan a Córdoba, a la casa de sus familiares, el niño ya estaba bien como si nada. Y lo más extraño es que este niño, cuando tenía fiebre, era muy difícil bajársela, solamente con medicamento. No hicieron caso, dijeron, bueno, fue febrícula nada más, fue algo pasajero, y empezaron a convivir con la familia. El niño se salió, empezó a jugar con sus primos, con su hermanito, pero ocurrió algo raro también aquí, que el gato de la familia se le paró enfrente y se erizó y empezó a maullar. Esos maullidos horribles que parecen llantos de un bebé. Sí, ¿no? sí. Le maulló y no se quitaba, entonces tuvieron que espantar al gato para que dejara al niño en paz. El niño tenía miedo en ese momento. Llega la noche y ellos ya se tienen que regresar a Orizaba. Se suben al auto y cuando vienen de regreso se encuentran con que la autopista está atascada. En ese tiempo estaban arreglando el puente y entonces se regresaron y se fueron por la Federal. Cuando venían por la Federal,
Ella venía cargando al niño menor en sus piernas, que ya estaba dormido, y el niño que venía atrás, que era el mayor, también ya se había quedado dormido. Pero pasó algo. El niño de repente despertó y empezó a carcajearse, pero ya era una carcajada que no correspondía al niño. Ujú. Ella refiere que la voz del niño también era un poco gruesa. No así como del exorcista, pero no era la voz que acostumbraba escuchar de su hijo. Volteó y le dijo: ¿estás bien, hijo? Y él le dijo: tu hijo no está aquí. Ella se llenó de escalofríos, el esposo también, y le picaron fuerte al acelerador para llegar a la casa. Cuando llegan a la casa, el niño tenía otra vez fiebre. Empiezan a atenderlo y ella se queda con él en el cuarto cuidándolo por si la fiebre va a aumentar. Dan las 3 de la mañana y a esa hora el niño abre los ojos y se le queda viendo, pero estaba como sonámbulo, ¿sabes? O sea, como perdido. Sí. Entonces ella le dice: ¿estás bien? ¿Estás bien, hijo? Y el niño no responde, lo vuelve a acostar, pero el niño no le quitaba la vista de frente. Se quedó dormido. Tardó un poquito en hacerlo, pero al fin lo logró. Minutos después se vuelve a despertar, igual con la mirada fija justo en los ojos de ella, y a donde quiera que ella se movía, los ojos del niño la seguían. Ella le dijo: ven, te voy a llevar al baño. Lo paró, lo llevó a la taza del baño, abrió la taza y pues lo puso a que hiciera pipí. El niño empezó a hacer pipí, pero en ese momento se volteó y empezó a hacer por todos lados. Se voltea y otra vez, con esa carcajada que había pasado la primera vez en el auto, le dice: ja, 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 ja. Mira, me oriné afuera y enfrente de ti. ¿Qué vas a hacer? Ella le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes estas actitudes? Y en eso el niño se desvanece. Cuando se desvanece, lo carga y le grita a su marido: por favor, ayúdame, que el niño otra vez no responde. Y cuando van saliendo para bajar a la planta baja de su casa, el niño vuelve a despertar y señala la puerta de una de las recámaras y dice: ahí está, mamá, ahí está el cazador. Él me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer con eso que tiene en la mano. Por favor, no dejes que me lleve. Entonces bajan corriendo y en ese momento le hablan a sus suegros. Le dicen: ¿saben qué? El niño se me puso mal, así, 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 así. Ellos son de una familia cristiana. Entonces le dijeron: ¿saben qué? Tráetelo de una vez. Cuando llegaron, la familia del esposo empezó a hacerle oración al niño. Y el niño empezó no a convulsionar, pero a hacer movimientos muy raros. Se puso en posición fetal y luego temblaba, etcétera, etcétera, hasta que se pudo dormir. En la mañana le hablaron a la iglesia a la que ellos pertenecen. Le dijeron: por favor, necesito que vengan a orar a la casa, pero no les dijo por qué. La primera que llegó fue una señora que hacía oración, que se dedicaba más que nada a eso, a ir casa en casa de los asistentes de la iglesia a orar. Cuando llega y le abren la puerta, esta señora le dice: ¿en dónde está el niño? Ella se saca de donde y le dice: ¿pero cómo sabes si yo no le dije nada? Dice: anoche tuve un pensamiento, dice, me llegó su nombre, lo vi mal y desde anoche yo lo tengo en oración. Pasó la señora, le hizo oración al niño y todo normal. El niño estuvo presente en la oración como si nada hubiera pasado. Ella pensaba que ya todo estaba bien, pero fue en la noche cuando viene lo peor. Llega la noche y llega el pastor. Cuando llega el pastor, también sin siquiera preguntar, le dice: ¿dónde está tu hijo? Dice: está ahí. Entonces entra, que le dice: ¿qué haces ahí? Tú sabes que tú no puedes estar acá. El niño se le quedó viendo como retando al pastor, y el pastor empieza a hacer oración. Cuando empieza a hacer oración, el niño se desvanece, se pone otra vez en posición fetal, pero ahora no nada más se quedó en esa posición. Se estiraba a manera de quedarse totalmente rígido, temblaba, regresaba a la posición fetal, se estiraba, y así estuvo durante todo el proceso de oración. El niño no quería estar dentro del círculo. Cuando el pastor le ungió aceite en la frente, fue cuando el niño empezó a vomitar, pero no era un vómito normal. El niño acababa de comer, no tenía mucho tiempo.
Y este vómito no era comida, era algo más, era algo extraño. Cuando el niño, después de varios minutos de tener este vómito tan extremo, automáticamente empezó a llorar. El pastor lo jaló y se puso a platicar con él para ver qué es lo que había pasado. Y ahí es donde el niño le contó que había jugado en la escuela al Charlie Charlie. El pastor lo regañó, le dijo que esas cosas no se hacen, que cuando uno juega estos juegos, realmente se abren portales y dejas pasar entidades que no pertenecen a este plano. Todos los que jugaron con el Charlie Charlie, excepto uno, recibieron visitas de entidades de bajo astral en sus casas. El único que no le pasó nada fue su hermano menor. Y adivina por qué. Porque antes de convertirse en cristianos eran católicos y el niño menor estaba bautizado. Ahora, aquí se te puede hacer extraño por qué el niño mayor no estaba bautizado y el menor sí. Eso no me lo dijo. Pero aquí es donde yo te pregunto. A veces los cristianos no creen en el bautismo. Por eso te piden que seas consciente cuando tú quieras aceptar a Dios en tu corazón. Pero yo siento que también los niños inocentes, mediante la religión católica, si reciben el bautismo, están blindados contra estos ataques de entidades demoníacas. Yo creo que, sin ofender a nadie que profese alguna religión de los que nos estén viendo ahorita y tomándolo como un punto de vista muy personal, si lo vemos en un plano bastante neutral, tanto el bautismo como las demás actividades que se llevan a cabo dentro de la religión católica o de otras religiones son como rituales. O sea, si ya lo vemos en esencia, todos son como rituales, como el encender las velas en los solsticios, como todo esto. Entonces, yo creo que sí lleva una connotación energética muy grande y de protección, porque al final del día yo creo que uno mismo se convierte en portador de un amuleto. En este caso, pues agua consagrada, ¿no? A la hora del bautismo y del amor que los padres ponen a la hora de hacer este acto, ¿no? Porque es un acto de protección, es lo que tus padres espiritualmente, más allá de la tradición católica, más allá de las tradiciones religiosas, yo creo que es una protección espiritual para que además de tu cuerpo físico, también tu espíritu y tu alma estén protegidos. Y es muy notorio el hecho, como lo comentaste, que muchos niños que no están bautizados, al menos en la religión católica o en alguna otra, son más propensos a sufrir este tipo de ataques por entes o llamar la atención, ya sea de seres de bajo astral o de seres naturales. ¿Cómo me refiero a seres naturales? Por ejemplo, a los chaneques, a los duendecitos, a entes que se dan en la naturaleza. Claro, tipo guardianes, ¿no? Exacto. Y yo siento que sí. ¿Por qué? Porque realmente la luz que tiene un niño es pura. O Sí. sea, un niño hace las cosas sin conciencia y quizás sea grosero, quizá haga cosas que él no sabe las consecuencias, hablando ya de espiritualidad, que pueden traer a su alma si lo hiciera ya de una manera consciente, ¿no? Sí, por supuesto, ellos vienen limpios, ellos vienen nuevos, venimos renovados, dicen que nos hacen un reset, ¿no? Cuando bajamos al mundo, entonces ellos son inocentes, entonces donde hay inocencia no cabe la maldad, y cuando tú no sabes qué es la maldad, muy pocas veces te puede lastimar. Entonces, también, si sabes que algo no es malo, no te puedes defender. Yo creo que por eso los niños son más propensos a, en ocasiones, sufrir este tipo de ataques, ¿no? Porque lo vemos como un juego. Porque yo también jugué al Willy Willy, yo también jugué con el Charlie, yo también jugué con las tijeras. Y precisamente, una de mis historias trata de qué es lo que te pasa por andar husmeando y andar teniendo curiosidad por cosas que a veces uno no debería ni siquiera asomar las narices, ¿no? Esta historia es tuya. Esta historia es mía, es personal, me pasó ya hace algún tiempo. Era una niña, tenía yo 12 años aproximadamente, y desde muy pequeña a mí siempre me ha gustado o me ha llamado la atención la cuestión paranormal, la cuestión de cosas que a veces no podemos explicar. Porque si bien muchas cosas de repente le encuentras la lógica, hay situaciones que simplemente no la tienen. Y tan no la tienen que la ciencia y científicos han dedicado mucho tiempo a explorar todo este mundo paranormal.
Y es precisamente por estas curiosidades que a mí me pasó lo siguiente. Cuando tenía 12 años, me llamaba muchísimo la atención las cuestiones energéticas. Había salido la película Jóvenes Brujas, o sea, todo el entorno estaba lleno como de esoterismo y a mí me gustaba mucho. Los inciensos, los cuarzos, las piedras, las invocaciones, que el hecho de desear algo muchas veces podía llevarte hasta recibir la recompensa que tú estás esperando. Debido a esta curiosidad, yo comencé a platicar con mucha gente de mi edad o gente un poquito mayor acerca de estas curiosidades que yo tenía al respecto de los portales mágicos y todo lo desconocido. Pero uno de pequeño siempre piensa que lo desconocido es divertido y tú siempre piensas que en realidad van a ser cosas tan fáciles como que te mueven un vaso o como que tocan la puerta o como cualquier situación que te pueda causar terror que viste en una película o el relato común de la gente. Una de estas personas me dice, oye, tengo por ahí un libro que te puede interesar. Y yo, ¿ah, sí? Sí, claro, habla de magia, pero ten cuidado porque es magia negra. Y fue de, ¿y es seguro? Bueno, pues te lo voy a dar y tú ya vas a ver qué es lo que viene dentro de este libro. El libro, si mal no recuerdo, y lo he vuelto a buscar, no lo he encontrado, se llama El libro de San Cipriano. Este libro, su contenido es bastante pesado. Y por bastante pesado me refiero a que vienen ritos acerca de manipulación de personas, vienen ritos acerca de cómo crear un zombie, vienen ritos para hacer pacto con los muertos, vienen ritos para abrir portales para gnomos, o sea, es una recopilación de cosas que se me eriza la piel nada más de acordarme de la estupidez que hice, ¿no? Porque de nuevo, un niño nunca piensa que lo desconocido sea malo o que vayas a realmente, a que vaya a funcionar, ¿no? Y me lo da, yo lo escondo, porque claro, si me lo llegaban a encontrar iba a ser así como, ¿qué haces con esto, no? Y para cuando llegó a mí era un libro ya con hojas amarillas, ya con la pasta lastimada, o sea, se ve que ya tenía mucho tiempo y yo te estoy hablando ahorita de los 2000 más o menos, o sea, ya tiene mucho tiempo que pasó. Y empiezo a leer todo este contenido y empiezo a leer las palabras y empiezo a leer las frases que, ojo, no lo hagan. Si no sabes qué estás leyendo, aunque tú no sepas latín y aunque tú no sepas qué estás diciendo, tú ya estás invocando algo. Y tú ya estás llamando a algo sin que te des cuenta. Y es precisamente ahí donde a veces uno sin querer se pone la soga al cuello, ¿no? Y empiezo a leer y, oye, mira, y aquí el libro y enseñándolo a la gente. El primer día, obviamente la novedad y el hecho de tener algo malo entre tus manos, porque yo ya me di cuenta que era algo que no estaba tan bien. Paso la noche un poco nerviosa, pero todo bien, pero con este sentimiento de incomodidad, ¿no? Algo que no está correcto. Al otro día me despierto y lo primero que hago es querer volver a abrir el libro y querer volver a leer los rituales y querer volver a leer todo lo que estaba sucediendo en las páginas, porque era impresionante. O sea, uno de los ritos te pedía ojos de gato y pelo de un muerto. O sea, eran cosas muy, muy fuertes. Que no podías conseguir los elementos como de una manera muy común, ¿no? Así es, o sea, eran cosas no tanto como el anca de rana y los pelos como en las caricaturas, pero sí había ingredientes que te sacaban mucho de onda. Así la uña recortada de un recién nacido, infinidad. Y llega una noche en donde yo tontamente leo un rito para abrir un portal para ver duendes. Yo decía, qué chistosa, qué curiosito poder ver un chaneque o poder ver un duende. Voy a tener algo de lo que platicar, ¿no? Leo esto y de repente me voy a acostar. Y para mí ya era en la madrugada, cuando de pronto empiezo a sentir cómo me empiezan a jalar los pies. Pero no me estaban jalando los pies corporales.
No sé si me explico. O sea, me estaban jalando algo más, algo que no era yo, pero sentía como si me quisieran separar de mi cuerpo. Como cuando agarras un columpio o estás en una montaña rusa que sientes que tu cuerpo va para abajo, pero sientes que algo te va subiendo. Así, pero en lugar de ir hacia la cabeza, hacia los pies. Entonces sentía como si me estuvieran jalando los pies. Entonces recuerdo que yo me aferraba a la almohada y me aferraba a la almohada y me aferraba a la almohada y yo decía, no, 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 no. Y sentía cómo me estaban jalando, pero no era parálisis del sueño. He leído mucho acerca de la parálisis del sueño y de los síntomas que a veces puedes llegar a tener y ninguno se acerca a este sentimiento que yo tuve porque sentía como mi cabeza de aquí me llegaba hasta el cuello, o sea, sentía la curvatura de la cabeza y cómo iba yo bajando como cuando jalas algo. Cuando logro abrir los ojos, veo en los pies de mi cama una figura parada en medio, justo en medio de mi cama, con un caballo negro a un lado. Nunca se me va a olvidar esa imagen. El caballo no estaba completo, o sea, no estaba carnoso, pero no era el hueso, no era el esqueleto, sino como que toda la piel en seco estaba pegado a su cráneo y tenía un penacho negro. Y la figura que estaba a mi pie, como que yo sentía que era la que me quería jalar, era una figura alta negra con una túnica. En ese momento empecé a tratar de rezar, porque no puedes rezar, no puedes decir nada, solamente decía, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Yo no quería hacer esto, yo no quería llegar a este punto, yo no me quiero ir, por favor, perdóname, no quiero que me lleven. Y no quiero que me lleven, por favor, Diosito, ayúdame, abuelito, todos los que estén a mi alcance, por favor, vengan y ayúdenme. Ya cuando sentí que estaba perdiendo la batalla, porque para mí pasaron más de 10 minutos en esta pelea de forcejea y más porque ya lo había visto, o sea, no es como que lo vi y desaparece, sino que lo vi y se quedó ahí parado mientras yo sentía todo esto y al mismo tiempo sentía que seres de abajo de mi cama empezaban a salir como para venir a hacerles el paro, ¿no? O juntar más fuerza para llevarme. Afortunadamente yo siempre me he sentido muy protegida y he sentido que tengo, pues si no un pase VIP, sí tengo ahí algo muy grande que me está cuidando. Y de repente yo cuando ya me estaba rindiendo y estaba dando mi última resignación de puede que aquí ya, ¿no? Porque era algo que yo nunca había visto, algo que yo no sabía qué era. Y después de haber estado leyendo y de haber recibido toda esa información, dije, ya sé para dónde va esto. Y si es así, yo hice un pacto sin querer y ya me estoy yendo para otro lado y me están viniendo a reclamar. Cuando ya doy, te digo, casi el último, digo, por favor, Diosito, ayúdame, en serio. Haz de cuenta que llegó algo y lo iluminó todo. Y no te estoy hablando de una luz grande, sino fue como una ráfaga que llegó y ¡fua! Como que lo barrió todo. Pero yo me quedé con un mensaje en la mente después de eso, así no es la primera ni la última. Entonces yo no sé si ese ente o lo que estaba ahí todavía está un poco ligado a mí o si solamente vino para advertirme de no meterme en cosas que no debería de haberme metido. Después de que despertaste, ¿ya no volviste a tener ninguna situación paranormal con este ente? Con ese ente en específico no, pero sí continué con situaciones de parálisis del sueño. Fue una desintoxicación a como yo lo veo. Digo, en ese momento estaba muy pequeña como para entenderlo de esta manera. En ese momento simplemente pensé, entre más rece, más rápido se me va a ir este sentimiento o esta ligadura que tengo con lo que sea que yo haya hecho a la hora de leer este libro. ¿Jamás volviste a leerlo? Jamás en la vida. O sea, me pasa eso, al otro día voy y le digo a mi amigo, qué malo lo que quieras, no se lo des a nadie jamás, nunca en la vida. Porque muchas veces tú no sabes qué bicho esté detrás moviendo los hilos para que tú llegues a tener esa información en tus manos y tengas el poder de abrir o de desencadenar algo que
que no deberías, ¿no? Fíjate que esto me remonta también a mi adolescencia, bueno, tú ya sabes la historia de cuando jugué la Ouija. Pero antes de jugarla, tuve una novia que hasta la fecha somos amigos y es súper buena persona conmigo. Bueno, no voy a decir su nombre tampoco, pero yo sé que va a ver este video. Haz de cuenta que cuando yo empecé a andar con ella, fue una relación muy corta, de 3 meses, pero nos llevamos bien chido. Pero éramos como el agua y el aceite. ¿Por qué? Porque ella era súper darketa. Okay. Pero darketa, así de esas que pantalón negro, blusa negra, labios negros, ojos también se los pintaba de negros. Y para la edad que teníamos, yo ya era tatuador, ella tenía tatuajes, pero yo nunca la tatué. Ella ya cuando la conocí, ella ya tenía varios tatuajes. Y en sí, su aspecto era como de rockera aquí, Dark, bien chida, ¿no? Heavy metal. Exacto. Sí. Entonces ella jugaba con muchas cosas oscuras, o al menos lo intentaba. Y sucedió una situación en la que ella actuaba también como que se iba o decía cosas malas y ese tipo de situaciones. Yo fui a ver a una señora que es mamá de un amigo que ya también conté una historia que me pasó con ella. Y ella lo único que me dijo es, ¿quieres saber si tiene algo? Y yo, pues claro que sí. Me dice, ok, entonces ven. Fui a su casa, sacó una palma bendita de Domingo de Ramos, cortó unos pedacitos y con los pedacitos me hizo una cruz. Me dice, ¿ella va a tu casa? Y dije, sí. Dice, ¿pasan tiempo en su recámara viendo películas o algo? Y yo le dije, sí. O sea, la verdad es que sí. Entonces agarré la cruz y la puse abajo de su almohada como me había dicho esta señora. Y ese día comprobé que si no tenía algo, ella sintió alguna experiencia medio extraña. ¿Por qué? Porque cuando ella se acostó, empezó a sentirse muy incómoda. Se paró y me dice, ya me voy, no quiero estar acá. Entonces nos salimos, la fui a dejar a su casa y nunca más hablamos del tema. Al menos yo no le comenté absolutamente nada de lo que había pasado. Comprobación, entonces. Podría ser, pero la verdad es que en ese momento yo no quise indagar más. O sea, sí. Me quedé con eso y dije, pues quizá pudo haber sido coincidencia, no sé, no tengo la seguridad de que haya sido alguna entidad y ella se molestó dentro del cuerpo de mi exnovia, ¿no? En ese momento. Sí, pueden ser muchas cosas también, ¿no? Como el hecho que intentaba jugar o tenía de nuevo la curiosidad, ¿no? Como dicen, la curiosidad mató al gato y quizás ella no estaba posesionada o atada a algo al grado de hablar en otros idiomas o al grado de hacer este tipo de, pues no sé, actividades o reacciones ante algo, pero si tenía algo lo más mínimo, pues reaccionó a lo de la palmerita, ¿no? Y está bien curioso como te decía hace rato, la religión católica está muy ligada a muchos de los eventos o a muchos curanderos, a mucha gente. Muchos de sus rituales son encomendados a santos, son encomendados a vírgenes, son encomendados a en este caso como la palmita, ¿no? Bendecida del Domingo de Ramos. Pero también hay cosas que fuera de lo espiritual, yo creo que a veces tienen una connotación científica. Como te mencionaba al inicio, la ciencia se ha dedicado a catalogar y a estudiar ciertos fenómenos paranormales. Dentro de esos fenómenos hay uno muy especial que me llama mucho la atención y es muy especial porque me identifico muchísimo con él. De nuevo, esta es una historia personal, como lo que vengo a contar aquí, y es acerca de una aparición de pánico. Para quienes nos están escuchando y les interesa el tema, los fenómenos paranormales tienen diferentes categorías. Hay apariciones repetitivas, hay apariciones magnéticas, hay poltergeist, por ejemplo, que también ese es un fenómeno muy particular porque tiene mucho que ver con... Es más humano que paranormal el poltergeist, pero luego vamos a platicar de él. Y existen las apariciones de pánico. ¿Qué es una aparición de pánico? Una aparición de pánico ocurre cuando una gran cantidad de energía es liberada en un momento inesperado. Por ejemplo, no sé si has visto en internet que anda circulando un video acerca de la concepción de la vida,
que le llaman la chispa de la vida. Es un video donde se ve la fusión de un óvulo con un esperma y cuando se logran fusionar hay una chispa que se llama la chispa de la vida. Entonces esta es una liberación energética enorme. ¿Por qué? Y es física y existe, ¿no? Cuando uno muere sucede lo mismo. Existe una liberación de energía muy grande porque tu alma se está separando de tu cuerpo y ya te estás volviendo parte del todo. Pero cuando es una muerte inesperada, suceden las apariciones de pánico. ¿Qué es esto? Una muerte inesperada es un accidente, un infarto, un asesinato. O sea, son diferentes tipos de muertes que uno no contempla. Cuando tu energía se dispara o explota, toda esa energía la persona la puede dirigir hacia la gente que más ama y deja un mensaje, que son las historias que hemos escuchado de gente de... Yo vi a mi tía sentada junto a mí y a las 2 horas me hablaron que había fallecido. Yo recibí una llamada telefónica de mi tío y resulta que ya llevaba 2 horas muerto. Podría decirse que es cuando los familiares antes de trascender vienen a despedirse de ti. Puede ser tu familiar, puede ser un ser querido, puede ser una persona, incluso un compañero de trabajo que en el momento en el que sucede lo que le arranca la vida y desata esta energía, si está pensando en ti va y se te va a presentar y lo vas a ver. Esa es una aparición de pánico. Materializado, ¿no? Por decirlo así. Por decirlo de alguna manera, la última concentración de energía que puede materializar físicamente para que o se despida, a veces no hablan, a veces solamente se quedan parados, en ocasiones son conscientes, en ocasiones, o sea, depende mucho, cada una es muy diferente. Esto pasa en el 1996. Yo tengo 10 años. Durante toda mi infancia siempre conviví mucho con mis abuelos, en especial con mi abuelo materno. Él era mi maestro en todo. Él y yo éramos uña y mugre. Yo era la niña de sus ojos. Él fue un gran maestro para mí en muchos aspectos de la vida, ¿no? Me enseñó muchas cosas buenas. Me enseñó a componer las cosas, a no darme por vencida. O sea, fue un gran maestro en mi vida. Él ya había tenido una operación a corazón abierto, entonces pues su salud no era la más estable que digamos. Además de padecer diabetes, o sea, de tener diabetes mellitus, tenía esta situación en su corazón. Sin embargo, él se dedicó a vivir la vida, ¿no? Falleció muy joven, a los 61 años, de un infarto fulminante. Nos vamos a remontar el 30 de abril, el Día del Niño. Mis abuelos, me invitan a comer a su casa. La pasamos bien, la pasamos padre. En ese momento Kodak había lanzado una cámara que se llamaba Advantage, que el rollo fotográfico, porque antes se ocupaban rollos para tomar fotografías, no era el redondito típico, sino que era un poquito más como caracol. No sé si te acuerdas de ella. Moría yo por una de esas cámaras. Hace muchos años, aquí en Córdoba había una tienda que se llamaba Continuo. Y Continuo era la tienda que tenía lo máximo en cuanto a fotografía. Bueno, lo más padre lo tenían ahí. Regamos las plantas el 30 de abril, todavía como a las 8 de la noche. Y me dice, ¿qué quieres del Día del Niño? Porque hoy ya no te regalé nada. Digo, ay, tengo ganas de una cámara, güey. Me encanta esa cámara y quiero que ese sea mi regalo de Día del Niño. Sale, mija, mañana vienes en la mañana, paso por ti temprano y vamos a comprarte la cámara. Me dices cuál es y ya la sacamos. Órale. Total, nos vamos, mis papás y yo, a la casa y mis abuelos se quedan en su casa a dormir. En ese momento, era muy común que mis papás se levantaran temprano para ir a hacer compras o que yo me despertara y ellos no estaban porque hacían actividades muy temprano y demás. Entonces, para mí era muy, muy normal despertarme y que no estuvieran mis papás en la casa. No pasaba todo el tiempo, pero una vez al mes, 2 veces al mes, pues sucedía esto, ¿no? Que se levantaba muy temprano para ir a la plaza o no sé. Estoy dormida y empiezo a escuchar que le hablan, gritos hablándole a mi mamá. Mari, Mari.
Entre no sé cuánto tiempo llevaban estas personas llamándonos. Me despierto, veo el reloj, son 10 para las 6 de la mañana. No están mis papás, digo, seguramente se acaban de ir a lo que sea, y algún vecino los viene a buscar, porque ves que en ocasiones los vecinos te llevas muy bien con ellos, ¿no? Cuando me asomo, está el portón de la casa y hay un pasillo largo que llega hasta la calle, y por pasillo largo me refiero a unos 5 o 6 metros más o menos. A lo lejos veo 2 siluetas. La silueta de mi abuelo, que era muy alto y delgado, y la silueta de mi abuela, que era más bajita que él y rechonchita. Mija, ¿no está tu mamá? Pero hacía gritos. No, abue, no está. ¿Qué pasó? No, es que nada más pasábamos a ver si querían algo del mercado. No, abue, se me hace que fueron para allá, igual y se los encuentran. Bueno, mija, cuídate. Te quiero mucho. Sale, abue, cuídate mucho tú también. Nos vemos. No, le dije, nos vemos. No, sale, abue, cuídate. Al rato nos vemos. Me me meto otra vez a mi recámara, acuesto, y en lo que te quedas dormido, 10, 15 minutos, me acuerdo que entra mi papá, me dice, oye, hija, ven, siéntate aquí conmigo. Quiero que estés tranquila, quiero que estés bien. Quiero que sepas que yo estoy aquí a tu lado, no pasa nada. Yo sacada de onda, ¿no? Así de, saco, ¿qué pasa? Mira, mija, lo que te voy a decir es muy fuerte, pero yo sé que tú puedes, ¿no? Y me agarró de las manos, me dijo, es que tu abuelo, vengo de casa de tus abuelos, porque tu abuelito acaba de fallecer. En ese momento, mi cabeza se vuelve una lavadora, una licuadora, un revoltijo. Y yo pensé inmediatamente que había sido el papá de mi papá, porque en ese momento él estaba en una cosa de la policía. Y dije, no, pues hubo una situación con criminales y pues lo mataron, ¿no? Porque, o sea, no encontraba yo una explicación diferente. Y le digo, ¿cuál? ¿Mi abuelo Nicolás? Me dice, no, tu abuelo Toño. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y papá, cálmate. Yo, es que no puede ser, papá. Mi abuelo acaba de venir a la casa. Acaba de venir y me acaba de preguntar por ti, me acaba de preguntar por mi mamá. Yo lo acabo de ver. ¿Cómo crees? En lo que me está abrazando, o en ese momento en el que estoy volteando para todos lados, porque a veces cuando no encuentras una respuesta, tú buscas algo, ¿no? Volteo a ver el reloj, eran las 12:10 de la noche. No eran las 6 de la mañana como yo había visto. Mi abuelo tenía alrededor de media hora de haber fallecido. Pues, amiga, ¿qué te puedo decir? En primera, gracias por haber abierto esta parte de tu corazón. Sé que fue muy difícil para ti poder revivirlo, para contarlo y más para tanta gente que te va a ver. Uy, sí. Pero, pues, yo sí soy fiel creyente de que las personas que nos quieren en el momento en el que van a trascender, pues sí van y se despiden de ti. Claro, y eso aumentó más mi curiosidad. Eso me hizo darme cuenta que hay un más allá en el más acá, por decirlo de alguna manera, que aunque no creas, que aunque te niegues, que aunque pienses que todo tiene una explicación, hay cosas que no lo tienen y hay cosas que simplemente suceden. Y hay cosas tan maravillosas como la energía que se pueden convertir en esta clase de cosas tan hermosas, porque al final yo lo atesoro enormemente, ¿no? Imagínate tener la dicha de haber sido la última persona o la persona que eligió antes de trascender. Para mí eso es un regalo enorme, pero también fue de miedo, pero también fue de incertidumbre, porque yo no sabía qué estaba pasando, yo no sabía si estaba sufriendo, si estaba anclado, si estaba esto. Ya después investigando, analizando y todo, fue que encontré las categorías
y ya vi que esto encajaba perfecto en lo que era la aparición de pánico. Entonces es como de, ok, todo está bien, todo está tranquilo, y pues me eligió, ¿no? Para ser la última persona, y como que eso fue la muestra de nuestro lazo. Pues sí, yo creo que eligió muy bien. ¿Por qué? Claro. Porque la inocencia de una niña, y aparte el plan que ya tenías con él, yo creo que él no se podía ir con ese pendiente. Al menos Claro. no sin siquiera decirte adiós. Sí, creo que también vi a mi abuelita como el hecho de, aquí está, cuídala, yo ya me voy, pero ella se queda, ¿no? Y pórtate bien con ella. Siento que por eso vi a los dos, porque mi abuelita estaba bien, ¿no? Bueno, no bien porque en ese momento estaba pues muy mal, porque ella fue quien lo encontró y todo esto. Él falleció por un infarto fulminante. Pues bueno, dentro de lo bueno, lo malo, ¿no? Sí, Fue claro. rápido, no creo que haya sufrido, ¿no? Sí, afortunadamente. Pues para bajar un poquito esta situación sentimental, yo te voy a contar algo que a mí me contaba mi abuela. Mi abuela me contaba muchos cuentos, historias, leyendas y relatos personales reales que le han sucedido a ella. Fíjate que ella, al vivir en un rancho, ella es originaria de Omealca, Veracruz, que es una ciudad demasiado pequeña, un pueblito que está a 1 hora de aquí más o menos, ¿no? Entonces, la familia de mi abuela es muy longeva. Por decir, mi bisabuela vivió 104 años. Mi abuela en este momento tiene 97 años. Desgraciadamente ella ya tiene principios de demencia senil, entonces se olvida de la mayor parte de la gente, pero hay algo en particular y que a mí me llena de orgullo, y es que mi abuela jamás se olvida de mí. Sí, me he Yo dado cuenta. llego y siempre me reconoce, ¿no? Fíjate que antier la vi en la noche y estuve platicando con ella y le dije, oye, ¿te acuerdas de las historias que me contabas, esto y el otro? Y más o menos se acuerda de fragmentos, pero hay una historia que ella me contaba que es de mis favoritas, y esta historia se la contaba a ella mi bisabuela, ¿no? Entonces imagínate, mi bisabuela vivió en la época de la Revolución. Sí. Mi abuelita nació en 1927. Wow. Entonces, pues tú te has de imaginar todo lo que no has sabido de Claro. ella, ¿no? Esta historia ya la conté en el otro podcast, pero bueno, creo que vale la pena contarla aquí. Ahorita que tú hablaste de tu abuelito, pues yo te voy a hablar de mi abuelita. Adelante. Mi abuelita me cuenta una historia que mi bisabuela le contaba cuando ella era niña, ¿no? Y se trata de un señor, padre de familia, que en ese tiempo era cazador. Entonces, el pueblo donde vivía mi abuela, te digo que se llama Omealca, pero ella vivía en un ejido que se llama El Jobo. Entonces, se supone que ahí en El Jobo, alrededor, o sea, está rodeado de puro cerro. Y este señor se iba de cacería a los cerros. Y él ya tenía una ruta específica. Pero ese día él decidió tomar una ruta alterna para ver si se encontraba con algún otro animal que no conociera en la zona. Y aparte que cuando un cazador va a cierto lugar, pues los animales, no sé si en su propio lenguaje se avisen que hay peligro en ese lugar. Claro. Caminó durante mucho tiempo y el señor ya iba cansado, ya se le había acabado el agua que llevaba para beber. Siguió caminando, caminando, caminando. Y después de varias horas de caminar, se encuentra con una parte del cerro en donde hay un claro. O sea que está como no hay árboles, y si hay poquitos, como que no hay maleza, como una parte muy cuidada, pero dentro de, o rodeado más bien de toda la maleza. Y ahí en medio de ese claro hay una chocita, una casita de estas de madera que se hacen en los cerros, ¿no? Y lo que se le hizo raro es que había como tendederos, y a la distancia él todavía no podía identificar qué era, pero dijo, voy a ir a pedir agua. ¿Por qué? Porque tengo mucha sed ya, ¿no? Cuando va llegando, se da cuenta que estos tendederos no tenían ropa. Tenían pieles de animales y trozos de carne que se estaban secando con sal. Entonces llega a la puerta de la casa, o más bien un poquito antes, y empieza a gritar, buenas, buenas. No sale nadie. Grita otra vez, buenas. Se abre la puertita de rejitas de madera y sale un niño. Un niñito como de unos 4 o 5 años. Y el niñito le pregunta, ¿sí? Dice, oye niño, háblale a tus papás. No, es que mis papás no están.
háblales, quiero un poquito de agua, me estoy muriendo de sed. Y el niño, no, es que de verdad no están mis papás, ellos se fueron a cazar. Dice, ¿cómo toda esta carne es para ustedes? Dice, sí, dice, es lo que nosotros comemos. Mis papás se convierten en coyotes y se van a cazar, traen a los animales y ya los preparamos y los guardamos para que duren, ¿no? Palabras más, palabras menos. El señor, obviamente incrédulo, le dice, ay, ya, a ver, en serio, y seguramente tú también te conviertes en algo. Le dice, sí, yo me convierto en gatito, me convierto en gato. Y entonces el señor le dice, ¿te conviertes en gato? Sí, de verdad, ¿quieres ver? El señor le dice, a ver si es cierto, conviértete en gato. El niño entra a su casita y saca una canasta de esas grandes. Entonces, el niño por su edad cabe perfectamente bien en la canasta. Voltea la canasta y con el asa, pues se hace ese espacio para que el niño pueda entrar gateando abajo de la canasta. Se mete abajo de la canasta y está durante varios minutos. Y el señor, niño, no vas a salir. Y en vez de que saliera un niño, salió un gatito. El señor en ese momento se llenó de miedo y salió corriendo. Le costó encontrar el camino de regreso a casa, pero por fin llegó y llegó muy asustado. Y esa es la historia que me contaba mi abuela, que yo personalmente creo que es leyenda. Claro, o quién sabe. Porque si es una historia que fue contada de generación tras generación, más que leyenda, yo creo que fue el testimonio de una persona que logró ver personas que tienen la capacidad de transformarse, ¿no? Y que todavía las hay. Y que todavía las hay. Nada más que si estamos hablando de los 1800 y algo, porque es la historia que tu bisabuela le contaba a tu abuela. Si tu abuela nació en 1920... 27. Ajá, ponle que tu bisabuela en 1870 y tantos andaba ahí ya como de chavita, ¿no? De niña. Pues no sé, porque también antes acostumbraban a tener a sus hijos muy jóvenes. Pronto, ¿no? Uh-huh. Por decir, mi abuelita tuvo a su primer hijo a los 14 años. Ok. ¿no? Entonces sí, demasiado joven. Demasiado joven. Bueno, pero yo creo que es más eso, ¿no? Un testimonio que pasó de generación tras generación y que sí, o sea, todavía se sigue dando estas historias de la gente que logra transformarse y de muchas cosas que nosotros vivimos día a día y que no sabemos cuáles están enlazadas con lo esotérico y lo mágico y cuáles son situaciones reales. Y precisamente mi siguiente historia va relacionada a una situación parecida. Esta historia no me pasó a mí de primera mano. Esta historia me la contaron hace 2 días. Entonces es algo bastante fresco que sucedió hace 1 año y las consecuencias o las secuelas de estos acontecimientos terminaron hasta hace 3 o 4 meses. Esta es la historia de la mamá de un amigo mío, la cual llevaba muchos años enferma de los riñones. Ella tenía insuficiencia renal, hemodiálisis, las últimas ya eran 3 veces por semana, ya eran muy comunes. Su cuerpo, evidentemente, después de estar casi 12 años sometiéndose a ese tipo de procedimientos, pues su cuerpo ya no estaba muy fuerte, que digamos, ¿no? Porque entre los medicamentos, las hemos y demás, pues poco a poco iban haciendo que perdiera peso, ¿no? A veces la cara de los pacientes se hincha un poquito, cambian su aspecto físico. O sea, sí tienen muchas secuelas. Esa enfermedad es muy fea. Y quien tenga eso, lo esté padeciendo y nos esté escuchando, muchos ánimos. Ustedes pueden, sí se puede. Te tienes que cuidar correctamente. Pero bueno, esta chica vivió la vida, la verdad, a su manera, totalmente. Para mí en ocasiones era un ejemplo porque yo decía, es tan atrevida, es tan... Ella, su eslogan era la vida solo hay una, ¿no? Y eso hacía que sin querer se metiera en ciertas situaciones que a veces no dejaba a la gente contenta. Porque lo que tú quieras que haya pasado, ¿no? Ella se pone muy mal el año pasado. Ya había tenido varias recaídas, ya había tenido intervenciones médicas y demás. Entonces cada que ocurría la siguiente se debilitaba
más. La del año pasado fue muy grave porque a ella la llevan ya al IMSS muy mal porque había tenido un infarto cerebral. Entonces la llevan a emergencias debido a su situación con la diálisis y todo, pues no la pueden dializar, se entorpecen más los hábitos que tenían para limpiar su sangre. Entonces se le combinaron las dos cosas, ¿no? El derrame cerebral y la cuestión de estar inconsciente con la cuestión que no podían desintoxicarla. Después de estar ahí, entra en paro. O sea, a ella le pasa absolutamente de todo, al grado que llega a estar en un estado casi vegetal. Los médicos evidentemente no daban muchas esperanzas, y me refiero a cardiólogos, neurólogos, todos médicos generales. Era como de, oye, pues mira, la mayoría de los pacientes que entran en este estado está muy cañón que salgan de ahí. Yo creo que lo mejor es que se vayan despidiendo de ella, que vayan visitándola, pero ya para decirles adiós. A mí me tocó ir a visitarla porque yo sabía que ella estaba en lo último. O sea, yo vi su radiografía y de verdad en su cerebro veías las manchas negras de los derrames y de los infartos que tenía. O sea, era imposible que una persona así mejorara. Me despido de ella, va mi mamá también. Ella no reconoce, no ve, no se mueve, no nada. O sea, ya estaba en un pésimo estado. Su hijo viaja porque él está trabajando en otra ciudad. Le llaman que su mamá está muy mal. Viaja a la ciudad de Córdoba. Pero él, en cuanto la ve, dice, ella no es mi mamá. Dice, yo ya la había visto antes, yo ya la había visto en un mal estado, yo ya la había visto inflamadita y todo. Pero yo cuando llegué y la vi, dije, esa no es mi mamá. Y le toma una foto. La foto es similar a las que salen en las películas de terror cuando sacan entes parados que tienen la mandíbula chueca y están así como así. Era la posición que ella tenía en ese momento, que es muy extraña para una persona que está en estado vegetativo. Sí, Todavía claro. no la habían intubado ni nada, o sea, estaba con oxígeno nada más. Y él empieza, no es mi mamá, ella no es mi mamá. Su tía le dice, yo también la veo extraña, pero pues debe ser lo mismo de todo lo que le está pasando y los medicamentos, que no la han dializado, que no le ha pasado esto y así, ¿no? Pero, de nuevo, la vida y las cosas buenas, tanto las malas, buscan el camino para llegar hacia ti en el momento en el que tienen que llegar a ti. Resulta que una de sus amigas, platicando entre ellos, él toca ese tema y dice, es que yo siento que mi mamá no es ella. Le dice, oye, no me lo tomes a mal, y si quieres hazlo, pero mi mamá lee el agua. Yo nunca había escuchado de alguien que interpretara el agua, pero ya vi y sí hay, o sea, es todo un tema, ¿no? Y dice, mi mamá lee el agua, si quieres ve, platica con ella y sácate de dudas. O sea, no está de más que si tú tienes un sentimiento, sigas esa intuición, ¿no? Entonces mi primo va con la señora y empiezan a platicar como esta entrevista, ¿no? Que te hacen para saber qué onda, cómo van las cosas y así. Me pone la grabación porque dice, yo lo grabé todo, y hay una fracción en este audio donde la señora le está diciendo toda el background de su mamá, ¿no? De, ay, es así, 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 le pasa esto. A tu mamá se la quieren chingar. Y cuando dice esa frase, o sea, las otras dos cosas que te voy a decir en ese audio pasan al mismo tiempo, como que una sobre la otra. Cuando está diciendo a tu mamá se la quieren chingar, se prende la lavadora, o sea, se escucha un ruido que mejor en la lavadora, pues se escucha pum, 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 pum. Y atrás se escucha una voz que dice, vengo por ti. Te lo juro. Te lo juro. Le voy a decir a ver si me puede aislar ese audio y me lo manda. Pero justo en ese momento donde la señora, tu mamá se la quieren chingar, pum, se prende la lavadora, vengo por ti. Pero una voz dice, vengo por ti. Cañón. En ese momento no se dan cuenta, porque obviamente están platicando, los asusta la lavadora y es de, pues qué raro que se prenda, pero el ciclo, lo que tú quieras, ¿no? Y la señora le dice, a tu mamá la tienen enterrada. A tu mamá la enterraron. Es lo que yo veo y es lo que te puedo decir. Si tú quieres y
ve a tu casa, tráeme una blusa de tu mamá, su ropa interior y un brasier. Una foto. Si tú quieres y quieres seguir adelante con esto, tráeme esto que te pido. Ya es como a ti te llame la atención, ¿no? En ese momento, mi amigo fue de, bueno, ya estoy aquí, ya vi lo que está pasando, yo tengo un sentimiento y esta señora me está diciendo algo. ¿Qué más puede pasar, no? Lo que sea por ayudar a mi mamá. Regresa a su casa, agarra las cosas, vuelve con la señora y dice, vamos a hacer un ritual. Hizo su círculo, ves que hacen un círculo de sal, prendió unas cosas, puso velas en las esquinas, o sea, hizo ahí toda su protección y acomodó, hizo una bolita con la camisa, hizo un aro, en medio pone la ropa interior, pone el brasier con las copas hacia arriba, o sea, haciendo un monticulito, y arriba la foto de la mamá. Entonces hace sus oraciones, dice cosas, avienta líquidos, me imagino que alcohol o este tipo de situaciones, no sé qué ocupen, y que le prende fuego. ¡Paz! ¿No? Pasa esto, este chavo está con los ojos cerrados y la señora le dice, te va a costar trabajo, pero por favor solo tú puedes hacer esto. Abre los ojos y dime qué es lo que ves. El chavo me platica que estaba helado y dice, yo no quería abrir los ojos, yo no quería voltear, porque dice, abre los ojos y dime qué ves a tu lado. Dice, yo abro los ojos, volteo, dice, yo me sentía lampareado por el fuego, volteo, y lo que era un círculo hecho por la ropa de su mamá y todo, se volvió un cuadrado, un rectángulo, perdón, como si fuera una cajita. Las copas del brasier se voltearon como si fueran un cuenco. Estaba la foto de su mamá intacta y alrededor tierra. O sea, dentro de ese cuenco había tierra y la foto de su mamá enterrada en medio de esa tierra. Digo, ¿y la tierra de dónde salió? Es precisamente eso, de dónde salió la tierra. Y que eso era la confirmación de que a su mamá le habían hecho un trabajo de brujería. Y que era precisamente ese trabajo el que la tenía de esa manera. Porque le dice, estos son tan canijos, refiriéndose a las personas que habían hecho el trabajo, que lo van a hacer ver como un derrame cerebral, que lo van a hacer ver como que le subió la presión, que lo van a hacer ver como una falla física para que nadie sepa por dónde se la están jodiendo. Y yo venía pues yo nunca le había hablado a mi mamá de su enfermedad, ¿no? O sea, al inicio nada más la señora definió que le estaban haciendo un trabajo a su mamá. Y ya después definió qué era lo que le estaba pasando médicamente a su mamá. Casi al mismo tiempo, en modo paralelo, o sea, cuando ya confirman que está hecho este amarre o este maleficio o lo que sea, le dice, voy a hacer oración, la voy a empezar a velar, vas a ver que tu mamá va a empezar a reaccionar poco a poco. Dice, no te prometo nada, ni se va a poner bien ni nada, pero poco a poco vas a ver que va a empezar a hacer unos ciertos movimientos. Ah, bueno, sí, muchísimas gracias. La señora empieza su faena, ¿no? De, no sé cómo se hagan las velaciones, pero resulta que este chavo tiene otro amigo de la ciudad donde vive, que es un brujo, pero es de estos brujos que ya tienen a los muertitos trabajando para ellos. O sea, ya está en un nivel máximo de... Unos de palo mayombe, supongo. Supongo que palo mayombe o santeros, o no sé si sea lo mismo, pero está una cosa muy canija. Al grado que el señor le habla y le dice, oye, tu mamá está así, 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 amigo, ¿verdad? Sí. Ya fuiste con esta señora porque aquí veo que tú ya consultaste, que no sé qué, que la fregada. No, sí, ya vi. O sea, ya desde ahí tú te quedas de cómo lo sabe, cómo lo supo. Pero bueno, le dice, yo también te voy a ayudar porque es tu mamá y tú me caes muy bien. Entonces vamos a trabajar en conjunto los tres. Dice, ella ya lo está velando, está haciendo muy buen trabajo. Dice, pero yo desde aquí te voy a decir cómo le vamos a hacer para darles en su madre. O sea, para definir quién fue. Yo veo aquí a tal persona, se te hace conocido una señora así, 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 así. No, pues sí es mi vecina. Ah, ella tiene una pareja, un señor que es así, 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 así. Sí es su esposo. Ellos dos son los que se están jodiendo a tu mamá. Oye, pero ¿por qué? ¿Dinero? ¿Hay algo que se pelearon por ahí? Algo tan banal como el dinero, ¿no? Y yo digo tan banal porque creo que ninguna cifra vale la vida de una persona. Mucho menos si una persona ya está sufriendo ese sentimiento, ¿no? O sea, yo siento que no es justificable con nada.
Pero bueno, dice, desde aquí yo voy a empezar a darles a estas personas. Y dice, amiguito, ten cuidado. Ahorita tu mamá va a despertar y vas a escuchar que se queja y vas a escuchar que esto. Ponle tal salmo. Y mientras le están poniendo el salmo, que no le dejen de hablar, ya sea tu tía o ya sea su hermano o tú, no dejen de hablarle, mientras está sonando este salmo, que yo aquí junto con la señora a distancia vamos a empezar a velar a tu mamá. Pero tú tienes una chamba más importante. Pasa esta situación, efectivamente empiezan a ponerle el salmo y a hablarle, ella empieza a mover las manos, ella empieza a abrir los ojos, ella empieza a seguir los dedos. O sea, una cosa que los médicos no se explicaban, cómo es que una persona en su estado podía estar haciendo esas actividades. Y eso solo era la punta del iceberg. Cuando le dicen que tiene una tarea más, la tarea era ir al panteón. Su brujo de lejos le dice, tienes panteones cerca de donde estás, ¿verdad? Él lo sabía todo, no sé cómo, pero él lo sabía. No, sí. Ok, vas a ir a tal panteón a las 3 de la mañana. Oye, pero me va a agarrar. No te van a hacer nada, nadie te va a agarrar. Tú confía en mí. Ve al panteón, bríncate la barda que está del lado derecho. Y ya cuando estés ahí me hablas. Ya me dice este chavo, y con todo el miedo del mundo me fui al panteón, me brinqué la barda, llegué, le marqué. Bueno, pues ahora sitúate en el centro del panteón. Y ahí estoy parado como bruto. Cierra los ojos. Y empieza a caminar. Hacia donde tú quieras. Como tú quieras. Y en un punto vas a sentir que ya no debes de caminar más. Tú vas a saber en dónde es. Entonces dice que empieza a caminar. Y pasa un ratito. Cuando de repente dice que sintió que le bajó la presión. O sea, sintió un frío enorme. Que se sintió como la pálida. Se sintió mareado. Se sintió todo. Dijo, hasta aquí llegué. Se para y le dice al señor oye, ya llegué. ¿Qué hago? ¿Eres zurdo o eres diestro? No, soy diestro. Ok, voltea hacia la derecha. Cuando voltea hacia la derecha, le dice, ahora vas a encontrar una señal. Hay algo ahí enfrente de ti o a tu alrededor que te va a dar una señal. Búscala. Dice, no manches, yo volteaba al árbol, volteaba la bolsa de papitas tirada en el piso, volteaba a la lápida, Dice, yo estuve buscando la señal, pero yo no sentía que la había encontrado. Hasta que de pronto, a lo lejos, veo una lápida y veo una tumba. Dice, y esa tumba era de las chivas. Tenía temática de las chivas. Y me quedé así viendo. Me llamó la atención. Y ya cuando me cae la onda, resulta que la tumba está alineada a 2 lotes de la tumba de su abuela. De la mamá de su mamá. Y le dice, esa es la señal. Ahora híncate. Le había pedido una bolsa negra para su mano. Le dice, híncate y mete la mano en la tierra. Tienes que desenterrar algo. Y dice, había algo que me estaba jalando la mano para que yo no la pudiera meter a la tierra. Había algo que no me estaba dejando moverme. Había algo que no dejaba. Y yo decía, es por mi mamá, es por mi mamá, es por mi mamá. Y que mete la mano. Y dice, no fueron más de 30 centímetros cuando sentí como el mango de unas pinzas. Como de una pinzas para cortar alambre. Y cuando lo desentierro, era un muñeco con la fotografía de su mamá y alambre de púas alrededor. Clavos, listones, imágenes, o sea, todo ese mugrero. En ese momento él suelta un grito. A él le encantan las películas de terror. Dice, ni la peor película de terror, ni el peor escenario del mundo me pudo haber preparado para tener la reacción que tuve en ese momento. Dice, fue un grito que yo sentí que me salió el alma por la boca. O sea, fue de ¡ah! Lo escucha el velador, obviamente, y el velador sale corriendo hacia él. Dice, hey, ¿qué onda, chavo? ¿Qué? Y le explica, oye, es que vengo a desenterrar a mi mamá. Y le enseña el muñeco. Y el velador, mis respetos, total empatía, me dijo, yo te voy a ayudar. Hicieron un hueco, vamos a quemar esta fregadera, que no sé qué, y deshacen el bicho ¿no? Le habla al brujo y le dice, oye, ya está hecho, ya lo deshicimos, ya todo lo demás. Y dice, ahora vas a regresar a ver a tu mamá
y la vas a pellizcar. Y la vas a pellizcar y la vas a insultar. Y le vas a mentar la Mauser y le vas a decir de cosas y le vas a empezar a decir cosas de las otras personas que están involucradas. Y los vas a empezar a insultar. Y pellízcala y moléstala y fastídiala y todo. Llega a la sala, llega al cuarto de hospital. Mamá, mamá, mamá. Ella no reaccionaba hasta que le habla por su nombre. Y ya cuando dice su nombre, voltea, pero sus pupilas estaban totalmente dilatadas. Dice, ella voltea y la pellizco. Y me le acerco al oído y le empiezo a insultar. Y este canijo, y fulana de tal es una... Bla, 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 bla. Y la volvió a pellizcar y yo escuché cómo empezó a hacer... O sea, así muy... como furiosa. Y se me agarró la mano, o sea, la muñeca con una fuerza que le dejó marcados los dedos y que hizo una sonrisa así. Y se empezó a reír y yo dije, no puedo. Y me salí. Y que el otro chavo le dijo, no, tienes que regresar y tienes que hacerlo, porque solamente así es como vas a poder deshacer todo esto que está sucediendo. Entonces va y efectivamente empieza a insultarlos, empieza a decirles, empieza a hacer cosas. Ella empieza a ponerse muy inquieta, o sea, pasó de no moverse a ser una persona activa, o sea, a mover las piernas, mover los brazos, mover la boca, querer hablar, pero solamente eran gemidos y eran lamentos. Pasa esa noche, empiezan a hacer oración, empieza a ir gente a hacer oración a su cuarto, empiezan los procesos de sanación, empiezan a seguirla trabajando. La dan de alta, amigo. La dan de alta, ella sale hablando, ella sale comiendo por sí sola, ella sale consciente al 100% de quién es quién, te reconoce, habla. Los doctores impactados. O sea, los doctores se juntaron entre tres y con este chavo le dijeron, ¿qué pasó? Jamás, el neurólogo le dice, mis 35 años de carrera, nunca había visto una persona que se recuperara de la manera en la que se acaba de recuperar ella. ¿Qué es? ¿Le hicieron brujería? Y este chavo se quedó callado y le dijo, no, pues no sé, porque pues también no sabes con quién platicar estas cosas, ¿no? A mí me la platicaron hace 2 días y después de que la supe, se me movió un cuadrito y se me cayó un vaso. Entonces, a veces hay situaciones que uno, quizás por contarlas, pasan. Pero bueno, ella logra recuperarse, reconoce a todos, su semblante cambia totalmente porque tenía un semblante, dijo, como el de las películas de terror. O sea, realmente están las fotos del antes y del después de cuando ella está reaccionando, que le dicen, no es tu mamá, no es ella la que está ahí, es otra cosa que le están haciendo, así que ten cuidado. Cuando ya la velaron, cuando ya se rompió todo esto, ella ya es otra, ¿no? Hasta sale pidiendo agua del limón, sale tomándose una paletita. O sea, fue otra persona totalmente. Al final, lamentablemente, ella tuvo que partir, pero ya fue en un aspecto en paz. O sea, ya se fue calmada. A la hora de despedirnos de ella y en su último momento, ella estaba bien, ¿no? Ya no estaba atormentada por lo que le haya hecho esta gente. Pero ¿qué pasa después? Que yo no sé si los brujos tengan alguna ética, o yo no sé qué lineamientos tengan, o si cada uno tenga sus reglamentos. Pero este chavo dijo, oye, ¿quieres vengarte? ¿Quieres que le paguemos con la misma moneda? Y el chavo fue, ¿sabes qué? No, yo ya no me quiero meter en problemas porque no quiero que nada me rebote ni quiero causar más daño. Y el otro le dijo, ¿sabes qué? Yo sí. Porque no estuvo bien lo que hicieron. La persona que hizo el trabajo no estuvo bien que se jodiera a alguien que ya estaba jodido. Y sobre todo estas personas, porque se ve que tu mamá confió en ellas, no está bien que le hayan hecho pasar por todo esto y a ustedes. Así que con permiso, amiguito. Pasaron los meses. 2, 3 meses, ellos no, él ya no le dijo nada, el brujo ya no le dijo nada. De repente un mensaje de un amiguito que tiene por ahí le dice, oye, ¿te acuerdas de fulanita de tal? No, pues que sí. ¿Qué crees tú? ¿No qué? Pues que está bien mala. No me digas. Sí, no saben qué tiene, de repente se puso mal y se puso mal y se puso mal. No, pues qué mala onda, ¿no? A los días después, oye, ¿te acuerdas que te platiqué de fulana? Sí, ya falleció. Fuck.
ya falleció. Le llegó el karma. Y feo, porque dicen que sí la pasó un poquito mal. Y después el señor, que le mandan igual, oye, fulano de tal, ¿no? Sí me acuerdo. Pues lo vieron saliendo de una calle, todo golpeado, con la ropa así, 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 así. Y pues que lo atacaron sexualmente, ¿no? Y fue de cómo, sí, pero lo chistoso es que cuando checan las cámaras de la zona no se ve a ninguna otra persona cerca de ahí. Solamente se ve a él caminando por las calles, ni antes ni después de que pasa el suceso con el señor. No manches, Abby. Te dije que estaba... Está muy cañona, de verdad me has dejado anonadado, y más porque conozco a los involucrados. Au. Sí. No tengo palabras. Yo no me lo imaginé cuando me lo platicaron, porque yo estuve ahí, yo vi gran parte de las cosas. Al inicio era, oye, qué fortaleza tan cañona de esta mujer, qué tan fregona es que pudo sobrepasar todo esto, ¿no? Pero al final yo creo que la gente mala de verdad, obtiene su merecido. Hay gente que está en este mundo para hacer justicia por otras personas. Hay gente que solamente somos peones y que tomamos a veces malas decisiones. Pero muchas veces una enfermedad médica o física no es siempre todo, ¿no? Un doctor, cuando yo era chiquita, por ejemplo, le decía a mi mamá, es que no es cólico lo que tiene, mejor llévala a que le curen de empacho, ¿no? Sí, pues está como el papá de Ari, que cuando se bloqueaba médicamente acudía a su religión porque él era santero, ¿no? Precisamente es él. Abby, muchas gracias por venir. Puedes dejar tus redes sociales para la gente que quiera contactarte. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, que ya estamos públicos, como Abejail. Ahí ando publicando cositas, mis participaciones y un poquito del día a día. Pues bueno, amigos, ya llegaron hasta este punto. No se olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Estamos como 180 LPM Podcast. Suscríbanse al canal, activen la campanita y vayan directamente a Spotify y califíquenos con 5 estrellas para que el algoritmo nos pueda recomendar. Si quieren un tatuajito hecho por mí, lo pueden hacer directamente en mi Instagram personal, que estoy como Luiski1. Y recuerden, amigos, que lo que escuchan aquí, lo que imaginan, es probable que nunca se vaya de su lado. Bye.